Siberia. Un lugar donde el frío no solo congela los cuerpos, sino también las almas. Aquí, entre cadenas y el silencio gélido, un hombre lucha por mantenerse vivo. Fyodor Dostoyevsky, condenado por conspirar contra el régimen zarista, camina hacia lo desconocido. Pero lo que nadie imaginaba es que su historia no terminaría en el exilio, sino que se convertiría en un enigma que ha sobrevivido más de un siglo. Era un revolucionario, un soñador, alguien que creía en la justicia y en un futuro diferente para Rusia. Y, sin embargo, todo cambió. ¿Qué ocurrió en esos años perdidos en Siberia? ¿Qué precio tuvo que pagar para recuperar su libertad? Su vida dio un giro inesperado. Su condena a muerte fue detenida en el último instante, una segunda oportunidad que muchos no vivieron para contar. Pero en la Rusia zarista, los milagros siempre tienen un costo, y este, quizá, fue demasiado alto. En los años que siguieron a su liberación, algo en Dostoyevsky cambió. Abandonó sus ideales revolucionarios, y su proximidad al régimen comenzó a levantar sospechas. Cartas ambiguas, amistades cuestionables, y un silencio que resulta, cuanto menos, inquietante. ¿Fue un hombre que se adaptó para sobrevivir, o se convirtió en algo más? ¿Un traidor? ¿Un informante? Este misterio se oculta en los pliegues de su vida, en sus obras, y en las sombras de un régimen que sabía cómo quebrar incluso al espíritu más fuerte. Lo que vas a descubrir no solo pone en duda a uno de los mayores genios literarios de la historia, sino también las palabras que lo hicieron inmortal. Y, quizá, la pregunta más perturbadora de todas, ¿con qué fin escribía Dostoyevsky? ¿Para nosotros, o para ellos? 1849, Fyodor Dostoyevsky está sentado en una pequeña habitación de San Petersburgo, rodeado de hombres jóvenes, brillantes, llenos de ideas que, en el régimen zarista, eran sinónimo de peligro. El Círculo Petrasevsky. Hablan de igualdad, de libertad, de una Rusia donde el poder no sea absoluto. Pero esa noche, mientras las velas parpadean, hay alguien más escuchando. El zar Nicolás I, obsesionado con mantener el control, no tolera las ideas que corren como fuego entre los intelectuales de la época. Cada palabra que se dice en ese cuarto ya ha llegado a oídos de sus agentes. Y Dostoyevsky, sin saberlo, está a punto de pagar un precio inimaginable. Poco después, la redada. Un golpe seco en la puerta, gritos, botas que rompen el silencio. Dostoyevsky es arrestado junto a los demás miembros del círculo. Les acusan de conspirar contra el Estado, de soñar con un mundo diferente. Y en Rusia, soñar puede costarte la vida. Tras semanas de interrogatorios, de encierro, de noches interminables en una celda fría, el veredicto llega. La sentencia es muerte. Dostoyevsky y sus compañeros son llevados a una plaza pública, donde el pelotón de fusilamiento ya les espera. Es diciembre. El aire quema de frío. Los hombres son atados a unos postes, uno a uno, mientras los soldados cargan sus rifles. Dostoyevsky está en la fila, el tercero. Ve cómo sus compañeros caen de rodillas, el miedo consumiéndolos, y siente que su propia vida se extingue segundo a segundo. Y entonces, el giro. Un mensajero llega corriendo, un papel en la mano. El zar ha concedido un indulto. Dostoyevsky, con las piernas temblando, es desatado. Vive. Pero algo en su interior se rompe ese día. El indulto no es el final de su castigo, sino el comienzo. Siberia lo espera. 4 años de trabajos forzados en un lugar donde hasta el tiempo parece congelado. Lo que no sabe aún es que, más allá del frío y la soledad, allí comenzará una transformación que cambiará el rumbo de su vida, y sembrará las dudas que lo perseguirán hasta el final de sus días. Cuando Fyodor Dostoyevsky llega a Siberia, el mundo que conoce desaparece. Las vastas extensiones de nieve, las noches interminables, y el constante crujir de las cadenas se convierten en su nueva realidad. Pero no está solo. A su alrededor, otros condenados, hombres rotos por el peso del régimen zarista. Entre ellos, Dostoyevsky empieza a entender algo que nunca había considerado, la fuerza brutal de la supervivencia. Los trabajos forzados no solo debilitan el cuerpo, quiebran la voluntad. Día tras día, Dostoyevsky experimenta un aislamiento absoluto. No se le permite escribir, ni siquiera leer. Lo único que tiene es una Biblia que le entregaron al llegar. Y es ahí,
entre sus páginas, donde comienza un cambio que definirá el resto de su vida. En Siberia, Dostoyevski deja atrás las ideas radicales que defendía junto al Círculo Petrasevsky. La igualdad y la revolución ya no son conceptos salvadores, ahora son recuerdos dolorosos, sombras de una juventud que casi lo llevó al fusilamiento. En su lugar, encuentra consuelo en algo inesperado, la fe ortodoxa. Pero este cambio, aunque parece sincero, pronto se convierte en un arma de doble filo. El régimen zarista no es ingenuo. Observa, analiza, y ve en este hombre transformado algo que puede aprovechar. Cuando finalmente es liberado en 1854, Dostoyevski no es el mismo. El régimen lo sabe, y por eso no lo suelta. Aunque le permiten regresar a la sociedad, sigue siendo un hombre bajo vigilancia. Se mueve bajo la mirada atenta de los agentes zaristas, consciente de que un solo paso en falso podría costarle todo. Aquí es donde las preguntas comienzan. Durante este tiempo, Dostoyevski empieza a forjar relaciones con figuras leales al régimen, como Epalan Maikov, un escritor pro-régimen que simpatiza con la monarquía y con la fe ortodoxa. ¿Fue esta cercanía algo estratégico? ¿O un reflejo de un verdadero cambio ideológico? Las cartas que escribe en esta época son aún más inquietantes. En algunos pasajes, alude a obligaciones con las autoridades, palabras vagas que no aclaran nada, pero insinúan mucho. ¿Obligaciones? ¿De qué tipo? ¿Era parte de un acuerdo para asegurar su libertad? Estas conexiones y esas palabras ambiguas sembraron la sospecha entre sus contemporáneos y, más tarde, entre los historiadores. Porque mientras Dostoyevski retomaba su carrera literaria, su proximidad al régimen crecía. Un régimen que rara vez ofrecía favores sin pedir algo a cambio. Tras su liberación, Dostoyevski regresa a San Petersburgo con una misión clara: reconstruir su vida. Pero el hombre que vuelve no es el mismo que fue enviado a Siberia. Su mente, marcada por los años de trabajos forzados, es ahora un terreno fértil para ideas más conservadoras. La fe en la revolución, aquella que lo llevó al arresto, ha sido reemplazada por la fe en algo más grande, la religión ortodoxa y el orden que asegura el poder del zar. Mientras el escritor intenta retomar su carrera, su relación con el régimen comienza a cambiar de manera inquietante. Dostoyevski empieza a frecuentar círculos de intelectuales que no cuestionan al zarismo, sino que lo defienden. Entre ellos está Epalan Maikov, un poeta cercano al régimen y defensor de la autocracia. Esta cercanía, para algunos, es una traición a sus antiguos ideales. Pero lo que realmente despierta las sospechas no son solo sus nuevas amistades, sino las concesiones que parece recibir. A pesar de su pasado como conspirador, Dostoyevski no solo logra publicar nuevamente, sino que lo hace con una libertad que otros, con historias similares, nunca habrían obtenido. ¿Cómo es posible que un hombre marcado como enemigo del Estado retome su vida de manera tan fluida? Aquí es donde los rumores se intensifican. Algunas cartas escritas por Dostoyevski en esta época contienen frases extrañas. Habla de deberes, de obligaciones hacia las autoridades. No menciona directamente a quién se refiere ni qué tipo de compromisos tiene, pero esas palabras son suficientes para alimentar las teorías. Además, está el hecho de que, en los años siguientes, el régimen zarista no solo permite que Dostoyevski siga escribiendo, sino que lo hace con una aparente tolerancia. Otros intelectuales contemporáneos fueron perseguidos y silenciados por menos. Pero Dostoyevski continuaba publicando, viajando, moviéndose sin restricciones severas. ¿Fue su redención espiritual lo que convenció al régimen de que ya no era una amenaza? ¿O había algo más, algo invisible, un pacto no escrito que aseguraba su libertad a cambio de algo? En este punto, las preguntas se convierten en sombras sobre su legado. Porque las concesiones no se explican, las cartas no se aclaran, y su cercanía con defensores del zarismo contradice al joven soñador que una vez estuvo dispuesto a morir por sus ideales. Pero mientras su vida se cubría de dudas, su obra literaria alcanzaba nuevas profundidades. Y para muchos, las historias que Dostoyevski comenzó a escribir tras su regreso no solo eran ficciones poderosas, sino también espejos de su alma. Un alma que, quizá, cargaba con secretos que no podía confesar. Las grandes obras de Dostoyevski nacen en este periodo, justo cuando las sombras sobre su vida personal comienzan a proyectarse con más fuerza. Crimen y castigo, Los demonios, El idiota, novelas que no solo capturan la complejidad del alma humana,
sino que parecen gritar desde las profundidades de una culpa insondable. En Crimen y Castigo, Raskolnikov vive consumido por el tormento de haber cruzado una línea moral que no puede deshacer. Su lucha interna, su desesperación, su necesidad de expiar su crimen, ¿es solo la historia de un personaje ficticio? ¿O es también un reflejo de Dostoyevski enfrentándose a sus propios demonios? Luego está Los demonios, una obra que aborda el caos y la traición dentro de los movimientos revolucionarios. Algunos críticos creen que esta novela, más que una crítica a las ideas radicales, es una confesión velada. Un testimonio de alguien que, quizás, conoció la traición de cerca. Porque la gran pregunta persiste, si Dostoyevski colaboró con el régimen zarista, ¿cómo vivió con ello? ¿Cómo transformó ese peso en arte? Las cartas ambiguas y las concesiones que recibió podrían ser solo pistas superficiales. Pero en sus novelas, la exploración de la culpa, la redención y los dilemas morales sugiere una lucha interna que va más allá de la ficción. ¿Y si estos relatos no fueran solo productos de una mente creativa, sino un intento de exorcizar sus propios pecados? Las historias de Dostoyevski están llenas de traidores, de hombres y mujeres atrapados entre lo que creen y lo que hacen para sobrevivir. Historias en las que la moralidad nunca es simple, y las decisiones nunca son fáciles. Algunos críticos han sugerido que sus obras son una forma de confesión, un modo seguro de enfrentarse a aquello que nunca pudo decir en voz alta. Porque el régimen zarista era implacable, pero la conciencia no da tregua. El silencio oficial del régimen sobre su presunta colaboración es tan elocuente como perturbador. No hay registros claros, no hay pruebas concluyentes. Y, sin embargo, Dostoyevski no solo sobrevivió, sino que prosperó en un sistema que aplastaba a quienes osaban desafiarlo. Quizá esa prosperidad fue solo un golpe de suerte. O quizá fue el resultado de un acuerdo tácito, de un pacto invisible que lo mantuvo en movimiento, mientras cargaba con el peso de aquello que nunca podría confesar. Porque, como escribió en sus novelas, el verdadero castigo no está en el juicio de los demás, sino en los rincones más oscuros de nuestra propia alma. El misterio de Dostoyevski no es solo una cuestión de historia, sino una de humanidad. ¿Qué harías tú si tu vida estuviera en juego? Si cada palabra que escribieras, cada paso que dieras, fuera observado por un régimen dispuesto a destruirte? Al final, no hay pruebas definitivas que confirmen si Dostoyevski actuó como informante del zarismo. Pero las sospechas persisten. Están en las cartas, en sus amistades, en las concesiones que recibió, y, para muchos, en su propia obra. Sus novelas nos hablan de almas atormentadas, de traiciones inevitables, de una búsqueda desesperada por la redención. Quizá ahí, entre las páginas, encontramos su verdadera confesión, no un testimonio claro, sino una lucha interna que lo acompañó hasta el final de sus días. Lo que es innegable es que Fyodor Dostoyevski nos dejó algo más grande que su historia personal, nos dejó un legado literario que trasciende el tiempo. Sus obras no solo nos enfrentan a preguntas sobre la moralidad y la culpa, sino también al reflejo de nuestras propias decisiones y contradicciones. Entonces, ¿fue un sobreviviente que hizo lo necesario para vivir? ¿O un hombre que traicionó sus ideales? Quizá nunca lo sabremos con certeza. Pero tal vez ese sea el verdadero poder de Dostoyevski, recordarnos que, como sus personajes, todos vivimos con un pie en la luz y el otro en la sombra. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los misterios de una de las mentes más fascinantes de la literatura. Si te atrapó esta historia, suscríbete a Alejandría, donde seguimos explorando los enigmas que marcaron la historia y la cultura. Nos vemos en el próximo video.